Seguimos compartiendo rastros de mi pueblo. Bueno, aquí estamos nuevamente compartiendo rastros de mi pueblo, después de la música. Y hoy quiero compartir también un documental muy importante que tiene que ver con la historia de nuestro país, fundamentalmente en la zona de Santa Fe al norte, del Chaco, cómo fue la historia de la Forestal. Una empresa que tuvo origen alemán y luego inglés y que, manejaron un montón de cosas a través de los años. Tuvo su momento floreciente y en determinado momento decidieron que por ahí ya no les convenía más estar acá y se fueron del país. Hay cosas muy interesantes, como que la provincia de Santa Fe, una buena parte la habían casi entregado como forma de pago, de algunas deudas que tenían, en fin, una historia muy compleja. Pero a través de este documental que ha hecho la gente de La Vuelta Completa, tenemos que decir de dónde es el material que vamos a compartir, que es lo justo, lo lógico y correcto. Y considero que de tanto en tanto es lindo darse una vuelta por la historia para saber de dónde venimos. Como siempre decimos, rescatamos el pasado para vivir un presente con futuro. Estas fichas deben estado en funcionamiento, por decirlo de alguna manera, en el año 1800 y pico, porque Artenec, de origen alemán, fue el que tuvo la primera fábrica de tanino en el departamento Vera, en la localidad de Cachaquí, la actual ciudad de Cachaquí. Y fíjese, ahí dice, en la moneda más grande va a ver bien. Se llama Hartenec. Hartenec. Hay de 2, de 3 y de 5 kilos. ¿Esta dorada? Sí, esta es de la Forestal, porque luego de tener la fábrica en Cachaquí, Artenec se juntó con Portalis, de origen francés, y fundaron la fábrica de Villa Guillermina y después La Gallareta. Y se dice que después de 1906 se armó la Forestal, pero usted fíjese las distintas expresiones de Forestal. Ahí dice Forestal Argentina, por ahí dice Compañía de Tanino de Santa Fe, dice la Forestal del Chaco. Fíjese esta otra. Mire, está por 1 litro de leche, vale por 1 litro de leche. Exclusivamente en esos víveres, esos alimentos, los canjeaban por la ficha, eso no era todo el alimento. Y no era dinero de pagar, era canjeable por eso nomás. El viaje por Santa Fe nos lleva esta vez al norte de la provincia. Vamos a conocer la ruta de los pueblos forestales. Sabemos que todo empezó cuando el gobierno provincial pagó con tierras un empréstito que había tomado en Inglaterra para fundar el Banco Provincial de Santa Fe. El pago fueron 1.804.563 hectáreas de tierras fiscales. Así nació la Santa Fe Land Company, la firma que con el tiempo se convertiría en la Forestal, la compañía que se dedicará a explotar el quebracho. Nuestra primera parada es La Gallareta, uno de los pueblos forestales que conserva las marcas de ese pasado. De acá se generaban las órdenes de toda la organización de la Forestal, desde Margarita hasta Colmena, 130 y pico de kilómetros. Esto se llamaba la contaduría. Era el centro neurálgico, digamos, de ejecución de la compañía La Forestal. El pueblo está prácticamente como era en el tiempo de La Forestal. Se modificaron, lógicamente, con el correr del tiempo, se fue modificando, pero se trató de conservar la estructura de lo como era antes. Incluso hay una ordenanza de que no se modifiquen los frentes de las casas para que se mantenga el estilo de lo que fue el tiempo de La Forestal. Esta casa y la que está al lado, que son iguales, era la casa destinada a los ingenieros, porque las casas tenían cargo, digamos, o sea, había 2 ingenieros en la fábrica. Si se iba alguno, se jubilaba,
tenía que abandonar la casa y venía, o el que ocupaba el lugar en el trabajo ocupaba la casa esta. Acá las visitas que llegaban acá, que se alojaban en esta casa, eran los integrantes, por ejemplo, del directorio de la compañía forestal, o por ejemplo, cónsules, embajadores. Llegó a venir una princesa también acá. ¿Y la casa de al lado Y era la casa? la casa del gerente. El gerente era el patrón, es decir, el dueño, patrón y sota de la compañía. ¿Siempre la imagen de la forestal para la gente de este pueblo fue buena? En general sí, en general la gente del pueblo de acá que trabajó en la forestal tiene buen recuerdo de la compañía. Y porque fue una compañía que cumplidora, digamos, ¿no es cierto? Pagaba religiosamente los días 5, pagaba y antes del día 20, cuando eran quincenales, estaba la platita. Y todos los beneficios que se acordaran a nivel nacional, todo pagaba todo. Así que ellos venían a hacer su negocio, era una compañía para hacer de negocio, ¿no es cierto? Lógicamente venían y tenían que tener su ganancia, no venían a hacer beneficencia. De haber vivido acá también habrá escuchado de las otras historias, las que tienen que ver con la vida de los hacheros seguramente. Sí, por supuesto, sí. La vida en el campo fue una vida jodida, ¿no es cierto? Porque ahí había que luchar contra todas las inclemencias del tiempo, con mosquitos, víboras, con 1000 situaciones que había en ese tiempo de los montes que eran montes vírgenes en esos tiempos. Y entonces aparte el hachero, por ejemplo, no tenía una casa fija, eran nómades, o sea, estaban acá un tiempo, después 4 o 5 meses donde se terminaba de explotar eso y se corrían a otro lugar, entonces tenían que ir con la familia, hacer otro rancho, o sea, era una vida jodida, ¿no es cierto? Pero, ya te digo, acá en general acá era bien, porque acá había trabajo, entonces había plata y había todo, había baile, había un fin de semana, había 6 o 7 bailes y todos estaban llenos. 30 de septiembre del 63 se termina la fábrica de tanino. Después la misma forestal sigue un poco y hace unos arreglos con Ferrocarriles Argentinos y se hace una reparación de vagones. Fue un acuerdo. Después se fue la forestal en el año 68, 69, se fue la forestal del todo ya. Me acuerdo de ese tiempo cuando tantas familias se fueron de acá, o sea que llevaban sus cosas y se iban a Buenos Aires, a Santa Fe, a Rosario, a San Nicolás, se fueron desparramando de acá. A mediados de 1897, el alemán Carlo Harteneck y el francés Federico Portalis, acompañados por vaqueanos, entre los que había indígenas de la región, exploraron una vasta zona del norte santafesino, cruzando el arroyo Los Amores hacia el oeste, acampando en el lugar que actualmente se conoce como Plaza Histórica, en el centro de la impenetrable selva de Quebrachales. La primera fábrica de tanino se instaló en la que hoy es la localidad de Calchaquí en 1898. La propietaria de esta fábrica era la empresa Harteneck y Compañía y su propietario el alemán Carlo Harteneck. Marina Harteneck, su bisnieta, guarda fotos y cartas de esa empresa. Carlos Harteneck fue mi bisabuelo y en realidad era un muchacho joven de unos 24, 25 años que vino por necesidad económica y por sed de aventuras a la Argentina, cosa que era bastante habitual en esa época. Salí en búsqueda de la historia familiar y me tropecé con la historia de la forestal. En realidad se contaba poco. Sí se sabía que había sido un pionero, que tenía una gran participación en lo que había sido la forestal, pero no había detalles. Había un simple relato que es más un mito que una realidad, y era que él andaba a caballo por el Chaco, se encontró con un charco de agua, y en ese charco de agua había una vaca muerta y un quebracho caído, y que así había descubierto el uso del tanino, cosa que no es cierto, porque ya se conocía hacía mucho tiempo, ya desde 1850, por ahí hay referencias, y se usaba el tanino
como aserrín para curtir y demás. Encontré algunos relatos orales en la zona. Es decir, un señor de la Gallareta me contó que sus antepasados habían trabajado con mi bisabuelo, de hecho había sido la familia que lo ayudó en la búsqueda de la zona para instalar Villa Guillermina, y que mi bisabuelo hablaba poco, pero hablaba con la gente y les mencionaba recurrentemente que tenían que cuidar todo eso que tenían, ¿no? O sea que había un amor por el lugar y un amor por las cosas de la zona. Estas son las memorias del señor Walter Hinkeldein, que fue gerente de la forestal en Villa Guillermina, empezó como cadete y llegó a gerente. Y lo interesante es que esto es una copia de un certificado laboral que le emiten cuando él se retira de la empresa el 14 de febrero de 1913, y si se fijan, está encabezado en español, Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles, La Forestal Limitada, fechado en Buenos Aires el 14 de febrero de 1913, firmado con un sello de la Forestal, pero escrito en alemán. Y al final dice que a pedido del interesado también se emite el mismo certificado en idioma español. Es decir, esto es algo que la gente en general no tiene muy presente, pero realmente la administración de la forestal hasta la Primera Guerra Mundial estuvo en mano de los alemanes. Los ingleses habían aportado capital, pero una parte. Usted entra a trabajar a la forestal cuando tenía 14 años. Sí, previamente tuve que sacar libreta de menor. Yo al terminar la escuela primaria, que en la época mía se terminaba en sexto grado, que lo hice allá en el ramal, en el 115, tuve que venir acá al pueblo, fui diariero, hasta tener los 14 años para sacar la libreta de menor. ¿Y con qué tarea entra a la forestal? Y entré de caballerizo, es decir, mi función era allá en el 115, justamente donde vivía mi viejo. Yo atendía los animales, los caballos y los otros medios que tenían mulas, ¿no es cierto?, para cubrir necesidades de la gente que estaba dispersa en el monte para llevarle mercaderías. La vida en el monte, con el solo hecho de estar en ese lugar, no era tan fácil. Era, qué sé yo, estábamos alejados de todos los elementos más, los mínimos indispensables nos contábamos a veces, porque por empezar nosotros nos uníamos al lugar central, al pueblo, ¿no es cierto?, donde estaba la fábrica que era la Gallareta, por el ferrocarril. No existían caminos que nos lleven a localidades vecinas. El único medio era el tren o los medios auxiliares que tenía la empresa, que eran las zorras, con motores a explosión, ¿no es cierto?, que ellos repartían la carne día por medio. También contaban con carnicería en distintos puntos, ¿no es cierto?, para abarcar un límite determinado, porque los medios de locomoción a veces no eran tan veloces para cubrir distancias más prolongadas, ¿no es cierto? El agua nos proveíamos de tanques australianos que estaban sobre la vía, y a su vez por medio del ferrocarril nos traían agua y era depositada en unos tanques, como esos tanques que están al costado de un molino, y de ahí teníamos que ir todos a carrear esa agua. La población consumía tan rápido eso que teníamos que disponer de algún reservorio, y los reservorios que teníamos nosotros eran naturales, eran charcos, y el agua la teníamos que utilizar de ahí. Los que estaban en el monte, en los obrajes, ¿querían quedarse ahí o querían encontrar trabajos en la parte de la forestal de los pueblos? Y mire, yo le diría que la gente estaba conforme, pese al sacrificio, porque no había opciones. La gente que uno vio, yo de acuerdo a la edad que tengo, actualmente tengo 65 años, calculo estoy hablando de 45, 50 años atrás, parece que se conformaba y ya estaba hecho de una estructura física, de una capacidad, ¿no es cierto?, para resistir a todos esos inconvenientes que le presentaba la naturaleza, el trabajo mismo, el verano, el invierno. ¿Ustedes veían a los ingleses? No, nosotros ya no. Nosotros los que veíamos normalmente y no teníamos contacto era con el mayordomo, con el gerente, que hacían inspecciones con el autovía. Nosotros, por suerte, como mi padre era llegado a eso, porque la vez que llegaban se dirigían al que le compraba la madera y las pesaba y las clasificaba.
varias veces los vimos hasta en nuestra casa, fueron a visitar. Nosotros vivíamos en viviendas prefabricadas de madera, a diferencia de los hacheros, que ellos vivían en ranchos, en pequeñas, qué sé yo, esa casita que, de acuerdo a la imaginación de cada uno, ¿no es cierto?, la va adaptando según la cantidad de hijos que tengan.